Mis amados hermanos, vamos a iniciar con un contexto histórico anterior a la Confesión de Fe Bautista de 1689. Ese es el propósito que tenemos en esta noche. Vamos a tratar de colocarnos en entender qué era lo que vivían nuestros hermanos en el momento en que decidieron sacar a luz la Confesión Bautista de Londres de 1689. Eso es lo que vamos a hacer en esta noche. Si es la voluntad del Señor, la próxima semana veremos los aspectos de qué significa ser una iglesia confesional y la importancia de que una iglesia tenga una confesión de fe. Ese será el propósito, si es la voluntad del Señor, dentro de 8 días y dentro de 15 días, si así lo permite el Señor. Vamos a adentrarnos un poco dentro ya de la historia en el momento en que se decide realizar la edición de la confesión de fe. Denme un momento que esto está como molestando por aquí. Y vamos a ver también la estructura que tiene la confesión de fe para que, si es la voluntad del Señor, en el mes de febrero, entonces lleguemos de lleno a exponer párrafo a párrafo la confesión. Así que en esta noche vamos a ver ese contexto histórico anterior a la Confesión de Fe Bautista de 1689 y arranquemos con esta pregunta: ¿por qué una nueva exposición de la confesión de fe? En la historia de esta iglesia, que tiene 18 años, se ha realizado ya 2 veces la exposición de la confesión, y como el pastor lo nombró, la última vez desarrollamos 110 clases en torno al recorrido de la confesión. Así que ha abarcado un tiempo, y la pregunta que surge entonces: ¿por qué una vez más una nueva exposición de la confesión de fe? Bueno, hay múltiples motivos que dan respuesta a esa pregunta, pero quiero limitarme a 3. El primero es que, como una iglesia confesional que somos, es decir, una iglesia que se adhiere a un documento histórico que resume sus convicciones doctrinales, es decir, sus creencias en torno a lo que la bendita palabra del Señor expone, es nuestra responsabilidad enseñarla una y otra vez a la membresía y asistentes a la iglesia. Así que ese es el primer motivo de por qué una vez más vamos a exponer la confesión de fe. El segundo motivo es que nuevos hermanos han llegado a la iglesia, y en la exposición de la confesión de fe se encuentra un excelente resumen en torno a las convicciones que tiene la iglesia a la cual están asistiendo. La confesión de fe es una excelente herramienta para alguien que está llegando a la iglesia, que está asistiendo a la iglesia, para saber qué tipo de doctrina es que profesa esa iglesia. Y el tercer punto, en torno a por qué una vez más una nueva exposición de la confesión de fe, es que gracias a la providencia de Dios han surgido nuevos materiales de estudio que nos permiten ser más precisos en torno al objetivo que tuvieron los redactores de la confesión. Y estudiar un texto en su contexto enriquece la exposición que se realiza de este. Y eso ha sucedido en los últimos años, y le damos gracias al Señor, y vivimos en un tiempo maravilloso porque tenemos nuevos documentos históricos que nos permiten ser más precisos entonces en ver la intención que tenían estos hermanos que desarrollaron la confesión de fe. En palabras de James Renningham, que precisamente es una de estas herramientas que el Señor ha utilizado para dar a la iglesia un mayor entendimiento de lo que nuestros hermanos del pasado dejaron plasmado en torno a sus convicciones doctrinales, Renningham dice: la teología cristiana ha avanzado en los últimos 350 años. La tentación hoy es leer documentos antiguos como nuestra confesión de fe, como si pertenecieran a nuestra cultura y clima teológicos. Pueden encajar bien en nuestro mundo de pensamiento, pero antes de interpretar a través de nuestros propios lentes, deberíamos intentar mirar a través de los anteojos del siglo XVII.
Y esta es una gran riqueza, y esta es tal vez la mayor motivación al exponer una vez más la Confesión de Fe Bautista de 1689, que gracias al estudio de hermanos como Jane Renningham tenemos un mayor entendimiento del contexto histórico en que vivieron nuestros hermanos. Cada párrafo que vamos a encontrar dentro de nuestra confesión tiene un contexto teológico en el cual se desarrolló. Y es maravilloso poder llegar a entender el contexto teológico en el cual se desarrolla cada párrafo para poder aplicarlo también a nuestro contexto teológico. Así que hay unas grandes motivaciones de por qué una vez más estudiar la confesión de fe. Un punto importante antes de iniciar este contexto histórico anterior a la Confesión de Fe Bautista de 1689, un punto importante antes de iniciar este recorrido es entender el vínculo que existió entre el Estado y la Iglesia desde los tiempos de Constantino, cuando Constantino acogió al cristianismo como la fe del imperio. Es muy importante. Si hay alguien que no ha hecho nunca un estudio de la iglesia cristiana, es muy importante que entienda que en el desarrollo de la historia de la iglesia cristiana, desde el momento en que Constantino abrazó supuestamente la fe cristiana y la promulgó como la fe del imperio romano, ha existido una relación entre Estado e iglesia que se desarrolló y que en el tiempo de la confesión de fe no era contrario, y ese es el propósito mucho de lo que vamos a ver en esta noche, esa tensión constante que había entre Estado e iglesia. Muchas veces la iglesia tratando de imponerse sobre el Estado, y muchas veces el Estado utilizando a la iglesia en pos de sus objetivos. Lo importante para nuestro propósito es entender que dicho vínculo que existía aún en la época de la Reforma se sigue presentando. Y ese es un punto importante, porque al iniciar este contexto que vamos a ver, vamos a iniciar con reyes ingleses, y las personas se preguntarían, pero ¿por qué vamos a iniciar viendo reyes ingleses en torno al contexto anterior a la Confesión de Fe Bautista de 1689? Precisamente por esto que estoy señalando, por esa tensión que siempre existió entre Estado e Iglesia, que va a traer un punto muy importante, que es uno de los principales características, una de nuestras principales banderas como iglesias bautistas reformadas, es precisamente ese desligarnos de esa relación Estado-Iglesia. Y eso es importante verlo cómo se desarrolló en la historia de la iglesia. Iniciemos entonces este recorrido del contexto histórico de la Segunda Confesión de Fe Bautista de 1689, señalando que las ideas protestantes que tuvieron inicio con Lutero en 1517 se difundieron rápidamente por toda Europa continental y llegaron a Inglaterra durante el reinado de Enrique VIII, quien reinó desde 1509 hasta su muerte en 1547. Estas fechas que van a aparecer allí en torno a los reyes no son las fechas de la duración de sus vidas, sino las fechas en que reinaron. Y Enrique VIII reinó desde 1509 hasta 1547. Y este rey utilizó el pretexto de una reforma religiosa como una oportunidad para romper con la Iglesia católica y divorciarse legalmente de la esposa que tenía, para poder volver a casarse y cumplir su deseo de tener un heredero varón que le sucediera. El primer matrimonio de Enrique VIII no le había dado sino mujeres, y en este caso él quería tener un heredero varón para tener un sucesor, y no encontraba entonces en este matrimonio esa oportunidad. Quiso divorciarse, entró en tensión con la Iglesia de Roma y encontró el pretexto de una reforma religiosa en Inglaterra para entonces romper con Roma. Así que, aún sin un real interés de parte de este monarca, la reforma protestante comenzó a afianzarse en Inglaterra, primero con la influencia de Lutero y después con mayor influencia calvinista.
Y en torno al reinado de Enrique VIII y entendiendo el por qué la reforma entró en suelo inglés, es importante resaltar dos eventos. El primero de ellos es que en 1534 el Parlamento aprobó lo que se conoció como la Ley de Supremacía, que declaraba a Enrique jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra y rompía oficialmente los lazos de Inglaterra con Roma. Así que con esta ley de supremacía, la cabeza principal de la iglesia en Inglaterra era el rey. Era el rey. Ese es un punto muy importante porque a partir de este punto, Enrique entonces lo primero que hace es disolver todos los monasterios católicos en Inglaterra. Eso es lo primero que hace Enrique VIII. Y en 1538 decreta que la Biblia en inglés, en el idioma del pueblo, debería leerse en toda Inglaterra. Así que en la providencia de Dios, aunque este hombre tuvo un objetivo totalmente desligado en torno a una verdadera reforma, el permitir que lo que estaba sucediendo en la Europa continental empezase a permear a Inglaterra, empezó a ahondar en torno a que la escritura empezara a adentrarse en medio de la iglesia. Eso es lo más importante que debemos entender de esta separación de la iglesia de Inglaterra de Roma bajo Enrique VIII, que la iglesia fue liberada de las amarras teológicas del papado, la iglesia en Inglaterra. El lema de sola escritura en torno al desarrollo de la iglesia tenía vía libre ahora para direccionar a la iglesia en Inglaterra, o por lo menos ese era el deseo de muchos, o por lo menos ese era el deseo de muchos. Enrique VIII vuelve y se casa y tuvo su anhelado heredero varón, Eduardo VI. Pero este fue un hijo enfermizo que solamente reinó a la muerte de su padre de 1547 a 1553. Pero durante este reinado tuvo como un asesor, un consejero religioso, al reformador Thomas Cranmer, quien introdujo la teología de Lutero y Calvino en la iglesia a través de los libros de homilías, el libro de la oración común y los 42 artículos de la religión. Al imponer estos textos a la iglesia en Inglaterra, se permeaba la teología protestante, primero luterana y después con mayor influencia calvinista en medio de las iglesias inglesas, por lo menos en su aspecto soteriológico. Por lo menos en su aspecto soteriológico, estos textos eran netamente textos con una soteriología, digámoslo así, reformada o calvinista. Así que, a pesar de la poca vida, la importancia de Eduardo VI fue la presencia de Thomas Cranmer, quien hace esta introducción de estos textos, así que la iglesia de Inglaterra empieza a verse permeada con esta teología calvinista. Pero estas reformas tristemente se vieron frustradas rápidamente, pues al morir Eduardo, como era un hombre enfermo, le sucedió su media hermana llamada María Tudor, la única hija entre Enrique VIII con su primera esposa, Catalina de Aragón. Esta única hija que sobrevivió a la adultez, había otras que murieron antes, era una ferviente católica romana y gobernó hasta de 1553 hasta su muerte en 1558. Así que estas reformas que empezaron con Enrique VIII, que siguieron con Eduardo VI, se vieron truncadas de un momento a otro porque subió al trono María Tudor, que era una ferviente católica, y ella restableció la misa en latín e impuso nuevamente la lealtad inglesa al papado. Y todo esto a costa de 270 mártires protestantes, donde cayó Thomas Cranmer, el reformador, bajo Eduardo VI. Es por eso que a esta mujer se le conoce históricamente como María la Sanguinaria o María la Sangrienta. Y hasta un famoso cóctel rojo intenso trae a memoria el legado de esta mujer, el Bloody Mary, para los que han probado ese cóctel. Por la providencia de Dios,
María Tudor nunca tuvo hijos. Y antes de morir, y a su pesar, tuvo que nombrar a su media hermana Isabel, que era protestante. Isabel tuvo un largo reinado, desde 1558 hasta su muerte en 1603, casi 40 años. Este tiempo es el que se conoce como el periodo isabelino en Inglaterra. Cuando la reina Isabel subió al trono en 1558, muchos de los que habían huido a la Europa continental por lo que había hecho María Tudor para escapar de esa persecución, regresaron a Inglaterra con la esperanza de continuar las reformas iniciadas bajo Enrique VIII y Eduardo VI. Era una gran oportunidad. Esta reina Isabel era una reina protestante, entonces esas reformas que habían iniciado seguramente continuarían, eso pensaban muchos. Pero muchos dentro de la iglesia de Inglaterra se sintieron desilusionados cuando las actas de uniformidad decretadas de 1659 a 1662 dejaron a la iglesia de Inglaterra solo una reforma a medias, ya que no logró librar a Inglaterra de las vestiduras y diferentes ceremonias clericales que eran remanentes del catolicismo. Y es por eso que hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando ustedes ven a la iglesia anglicana, ustedes dicen, pero es muy similar a la iglesia católica, su forma de vestir, su culto. Precisamente porque eso fue lo que no se logró en torno a la reforma que se estaba dando. Había una reforma doctrinal soteriológica, pero cúlticamente seguían los remanentes del catolicismo. Este nombre entonces de actas de uniformidad se da porque todas las iglesias en Inglaterra debían someterse a este direccionamiento en torno al culto y celebración de las ordenanzas eclesiásticas. Su demanda de una observación estricta del libro de oración común y las actas de la religión de Cranmer, que tenían una soteriología reformada, hizo poco por satisfacer el anhelo de tipo de predicación bíblica que habían experimentado las grandes iglesias reformadas del continente europeo. La parte cúltica en las iglesias reformadas la parte continental de Europa se habían enfocado en torno a la exposición de la palabra. La palabra era lo principal, pero en Inglaterra no estaba sucediendo lo mismo a pesar de tener una base soteriológica reformada, porque cúlticamente todavía había toda ese lastre de la parte cúltica católica. Así que se percibía por parte de muchos que la iglesia de Inglaterra solo había logrado una reforma a medias. Soteriológicamente, es decir, enfatizando correctamente solamente el hombre salvo por la justificación por la sola fe, pero el culto seguía siendo un culto con grandes lastres católico-romanos. Y una vez que Isabel pudo superar la amenaza internacional del catolicismo, al derrotar a la Armada Invencible española en 1588, se centró en todos sus esfuerzos en reforzar la conformidad dentro de la iglesia inglesa. La iglesia de Inglaterra debía ser una en adoración y creencia según el reinado lo indicara. Y su nuevo tribunal de alta comisión suspendió a cientos de clérigos acusándolos de sedición y deslealtad en su ley contra los puritanos, emitida en 1593. ¿Quiénes eran los puritanos? Bueno, ese fue el nombre despectivo, porque el origen es despectivo. Ese fue el nombre despectivo que se le dio a aquellos que querían una reforma plena dentro de la iglesia de Inglaterra, no solamente en sus aspectos soteriológicos, sino también en sus aspectos cúlticos y de gobierno en la iglesia. La pronunciación en el acento inglés de la palabra Puritan era realizado con un ademán de escupitajo al suelo. Esa era la manera en que se referían en torno a estos
que querían algo más allá de lo que ya se había logrado. Y es que tenemos que colocarnos un momento en torno a muchos que decían, pero ¿qué quieren más estos? Ya nos hemos librado de este yugo romano, hay una reforma soteriológica en la iglesia, ¿qué quieren más? Había personas que defendían aún este aspecto de lo que se estaba viviendo en la iglesia de Inglaterra y veían con peligro este aspecto de estos hombres y mujeres que querían una reforma aún mayor dentro de la iglesia de Inglaterra y empezaron a llamarlos puritanos de una manera despectiva. A quienes se les llamó puritanos tenían el deseo de que todo lo que no estuviese conforme a la Escritura debía ser desechado en la iglesia de Inglaterra. Es por eso que, entendiendo esto, algunos historiadores, conociendo el origen despectivo del nombre, les parece mejor que deberían ser conocidos como los piadosos, los fieles, los elegidos de Dios. Pero el término puritano ha quedado establecido históricamente, ya no con un aspecto despectivo, sino que señala el compromiso que estos hermanos tenían con el sometimiento a las Escrituras. Cuando nosotros escuchamos los puritanos, lo que nosotros entendemos son personas dignas de imitar, personas que tenían un gran celo por la verdad escritural y querían que la Escritura dominara como debe ser la vida de la iglesia. Uno de ellos, Thomas Cartwright, horrorizado por el clero inmoral e incompetente tolerado por el episcopado inglés, convenció a muchos a través de conferencias realizadas en Cambridge en 1570 de que el camino hacia la reforma requería el modelo presbiteriano de gobierno de la iglesia, tal como era practicado en la Ginebra de Calvino. Querían un cambio, que no tuvieran todavía esa estructura episcopal, jerárquica, que la iglesia de Roma había dejado establecida en Inglaterra, sino que se tuviera un tipo de gobierno presbiteriano, es decir, un gobierno con un gobierno de obispos, de ancianos, en torno a la iglesia local, supervisada regionalmente por un presbiterio y a nivel nacional por una asamblea general de ministros, que cambiase esa forma jerárquica de estructura por una forma de gobierno que en la Ginebra de Calvino se estaba llevando. Y es por eso que hacia 1586 hizo aparición un libro al que se denominó Libro de Disciplina, que comenzó a circular silenciosamente entre los ministros interesados en una reforma más plena de la iglesia, el cual delineaba nuevos patrones para el culto público que aseguraban preeminencia a la predicación de la palabra y la adecuada administración de los sacramentos. Eso era lo que se quería, que la Escritura misma direccionara cómo debe ser la vida de la iglesia. Pero por esto entonces a estas personas que querían esta mayor reforma también se les empezó a llamar como separatistas, lo cual realmente no era un señalamiento justo, pues hasta ese momento la gran mayoría de puritanos no querían desligarse de la iglesia de Inglaterra, sino que su deseo era que ésta fuese reformada plenamente. Es más, hombres como William Perkins, ahora leía en la tarde, amaba a la iglesia de Inglaterra, amaba lo que estaba sucediendo dentro de Inglaterra. Es más, al principio tuvo un rechazo hacia estos que querían una mayor reforma, diciendo, hombre, si tenemos a Cristo ya en medio de la doctrina lo tenemos todo. Pero había muchos otros hermanos que querían que la iglesia dejara ese lastre católico romano. La reina Isabel murió sin descendencia, por eso se le conoce como la reina virgen, aunque muchos historiadores dicen que por el contrario tenía una vida sexual muy intensa, pero sea como sea, no dejó descendencia, así que el poder pasó a Jacobo I, quien en ese momento era rey de Escocia bajo el nombre de Jacobo VI. Jacobo I, o el rey James, que va a ser como va a quedar, digámoslo así, registrado inmortalmente en torno a la Biblia King James, que se realiza en su periodo o en su reinado.
Dado que Jacobo I era calvinista, su ascenso al trono de Inglaterra en 1603 revivió las esperanzas puritanas de nuevas reformas. Este hombre no solamente era pro-protestante como lo era Isabel, sino que era calvinista, así que hubo grandes expectativas de la llegada a su trono. Y negando las acusaciones de que eran separatistas y que tenían la intención de la desaparición de la Iglesia de Inglaterra, la hermandad puritana presentó su petición al nuevo rey en lo que se conoció como la petición milenaria de 1603. Ese nombre surge milenario porque fue firmada por 1000 ministros de la Iglesia de Inglaterra. En dicha petición, aunque no se decía nada en contra del episcopado, se le pedía al rey, al nuevo rey, que les librara de una serie de ceremonias que los puritanos consideraban erróneas, cambios en el uso de las vestiduras, la necesidad de un autoexamen antes de la comunión, no obligar a realizar la señal de la cruz en el bautismo, el reemplazo de los obispos ausentes por clérigos capaces de predicar, una mayor moderación por parte de los tribunales eclesiásticos en la excomunión de los laicos y la suspensión de los ministros. Además, le pedían al rey que promulgase leyes en contra de la profanación del día del Señor. En 1604 se celebró una conferencia una conferencia en Hampton Court para considerar las solicitudes que se habían presentado en dicha petición, y la expectativa y esperanza de los puritanos era inmensa, porque el rey había accedido a estudiar las peticiones que les había hecho. Pero aunque accedió a producir una nueva traducción de la Biblia para ayudar a los predicadores ingleses, la conocida King James, sin embargo, al reconocer que la supremacía real estaba ligada al episcopado inglés, Jacobo declaró abiertamente: sin obispo no hay rey. Por lo tanto, exigió que todo el clero se ajustara a la liturgia y al gobierno de la Iglesia de Inglaterra. Y para asegurarse esto, el rey inició una nueva campaña para imponer la conformidad ceremonial a través de sus obispos. Así que el camino que les quedaba a los puritanos era elegir entre separarse de la Iglesia de Inglaterra o intentar llevar a cabo una reforma local sin llamar la atención de la jerarquía eclesiástica. Muchos emigraron hacia los Países Bajos. Por ejemplo, William Ames, el conocido escritor de ese precioso texto teológico, La médula divina de la religión cristiana. Otros se fueron al nuevo continente. William Bradford, quien llegaría a ser el gobernador de la colonia de Plymouth. Y otros decidieron quedarse allí en Inglaterra y afrontar la difícil situación para ellos. Y todo este recorrido nos permite entender el origen de una iglesia local que se considera la raíz de donde surgieron los bautistas particulares, bautistas reformados en Inglaterra. Todo este recorrido histórico de reyes, de la tensión entre la iglesia y el reinado, es para llegar a este punto y entender cuál es el génesis de los bautistas reformados. Sin este recorrido histórico no podríamos entender la importancia que se va a dar en torno a la independencia de gobierno de la iglesia y la importancia que tuvo en medio de un desarrollo histórico donde dicha independencia no existía. Así que el génesis o raíz de las iglesias bautistas reformadas se encuentran en la iglesia pastoreada por Henry Jacob, no porque él fuere o tuviese convicciones bautistas, sino porque en la historia de la iglesia que él pastoreó surgirían hombres de convicciones credo bautistas. Así que llegamos a la historia de la iglesia que se conoce como Jacob Lathrop Jesse, por los 3 primeros pastores que la lideraron. Así que se conoce esa iglesia. Este fue el primer pastor.
Entre los puritanos que consideraban la posibilidad de separarse de la Iglesia de Inglaterra estaba Henry Jacob, un ministro parroquial de la Iglesia de Inglaterra graduado de Oxford. Jacob interactuó con Francis Johnson, un puritano separatista que intentó convencer a Jacob de que la corrupción en la Iglesia de Inglaterra era tan grande que esta no era una verdadera iglesia y debía ser abandonada. El pensamiento de Jacob se movió en esa dirección de separación. El fracaso de las esperanzas puritanas en Hampton Court empujó a Jacob a aceptar que la Iglesia de Inglaterra no podía ser reformada, pero Jacob siguió manteniendo que era una iglesia verdadera. No tomó el camino que tomaron muchos, principalmente los que huyeron o que los que se exiliaron en los Países Bajos o los muchos que se fueron hacia América, sino que aunque quería separarse de la Iglesia de Inglaterra porque veía que no se iba a desarrollar la reforma que ellos anhelaban, seguía considerando a la Iglesia de Inglaterra una iglesia verdadera. Por eso se llegó a conocer esta expresión como el semiseparatismo. Sí, querían desligarse de ella, pero querían tener relaciones con ellas como una iglesia verdadera. Pero este es el punto importante que quiero resaltar aquí, porque esta raíz de convicción, esa raíz de que la iglesia local debe gobernarse a sí misma, estará presente en los bautistas particulares que surgieron de esta iglesia. Jacob y los de su persuasión se convencieron del derecho de las iglesias locales de gobernarse a sí mismas según los dictados de la Escritura. Y esto es algo grande. En medio de la historia donde siempre había una iglesia nacional, muchas veces permeada por el Estado y su direccionamiento, que empezase a surgir una convicción de que las iglesias debían gobernarse localmente según los dictados de la Escritura, es algo que no podríamos entender sin todo el recorrido histórico que realizamos. De aquí surge el aspecto congregacionalista. Este es el fundamento de las iglesias congregacionalistas. El congregacionalismo debe ser entendido en su contexto histórico, en torno al paso que se dio, de que la iglesia local tiene el derecho de gobernarse a sí misma, dirigida por la bendita palabra del Señor, sin ninguna injerencia del Estado ni de otras iglesias. Y esta era la diferencia que había entre los presbiterianos, que aún seguían queriendo tener un control regional y nacional, con estas iglesias que querían tener una autonomía de gobierno en torno y direccionada únicamente por las Escrituras. Con dicha convicción, entonces Jacob en 1616 desligó su congregación de la Iglesia Nacional de Inglaterra, aunque deseaba mantener lazos de amistad con ella. Los bautistas particulares del siglo XVII tienen sus orígenes en esta iglesia y su historia. Vuelvo y repito, no que Henry Jacob fuera un bautista o tuviese convicciones credobautistas, pero muchos que van a surgir de esa iglesia sí van a tener esas convicciones, y de allí surge el génesis de los bautistas reformados. Por eso es importante señalar que es un craso error que algunos traten de vincular el origen de los bautistas particulares con el movimiento anabautista o con los bautistas generales. En este último caso, como si hubiese existido un grupo de creyentes en Inglaterra que hubiesen llegado a convicciones credobautistas y después se hubiesen separado por cuestiones soteriológicas. Lo que Matthew Behan llama como una especie de pan-bautismo, pan en torno a la palabra griega de reunión de todos los que tenían convicciones credobautistas. Y cuando me expreso así, hablo de aquellos que creemos que solamente pueden ser bautizados aquellos que han proferido una confesión real de fe, que entienden lo que es estar unidos a Cristo. Es un error craso vincular a la historia de los bautistas reformados, de los bautistas particulares, con alguno de estos dos movimientos. Los bautistas particulares o reformados
o como ahora muchos enfatizan, congregacionalistas bautistas, y hay varios hermanos que tienen esta intención de recuperar ese término porque lo importante que han hecho muchos historiadores es ir no a fuentes secundarias para estudiar la historia de los bautistas, sino ir a las fuentes primarias. Y por ejemplo, si fuéramos al siglo XVII y le preguntáramos a uno de estos hombres que tenían convicciones de esa iglesia, que tuvieran convicciones que los bautistas, ¿cómo se llaman ustedes? Ellos nunca dirían que serían bautistas, reformados. Ese no es un término que se utilizó en el siglo XVII, ni tampoco bautistas particulares. ¿Ellos qué eran? Ellos eran iglesias congregacionalistas, credo bautistas. Y esa es la fuerza que ha tomado, que se tiene en torno a acuñar ese término. ¿Por qué? Para desligar de una vez por todas ese vínculo con el anabautismo y con los bautistas generales. No se tuvo, nunca la raíz de los bautistas particulares fue el anabautismo o los bautistas generales. Así que podemos graficar los orígenes de los bautistas particulares o congregacionalistas bautistas o bautistas reformados por medio de círculos concéntricos para ver las raíces de ella. Primero que todo diríamos que los bautistas particulares reformados o congregacionalistas bautistas son católicos, en el sentido de atesorar la doctrina del teísmo clásico, trinitarios, una cristología clásica, reformados en torno al movimiento protestante y en particular a la teología calvinista, puritana, con el contexto de la centralidad de la Escritura en torno a la vida de la iglesia como hemos estudiado, congregacionalista en torno al derecho de cada iglesia local en torno a su gobierno, y credo bautista, pues según el principio defendido por la Reforma y continuado por los puritanos, la iglesia debe ajustarse al dictado escritural, y claramente el bautismo señalado por nuestro Señor Jesucristo es en torno a creyentes. Así que a grandes rasgos estas podrían ser y entender las raíces de quiénes son los bautistas reformados o bautistas particulares. Y es por eso que, hermanos, como ya lo nombré, como Matthew Behan, en un texto muy importante que deberíamos, y alguna vez lo vamos a hacer, a estudiarlo aquí, con el deseo de desvincular el error del origen de los bautistas reformados del siglo XVII, señalan que deberíamos llamarnos congregacionalistas bautistas para señalar con precisión las raíces que tenemos. Ahora, claramente eso no va a suceder, porque al igual que con el término puritanos, aunque fue un origen despectivo, ha quedado registrado en la historia. Y ahora no tenemos el problema de ese entendimiento de a quiénes nos referimos cuando hablamos de bautistas reformados o bautistas particulares, pero entendemos la fuerza y el beneficio que han traído estos estudios. Behan dice: si el término congregacionalista bautista ayuda a ubicar con precisión a un grupo específico de actores históricos, destacando sus distinciones ideológicas de una manera que ilumina su relación con otros grupos religiosos contemporáneos, entonces el término ha cumplido su propósito. Adentrémonos, y el problema siempre es el tiempo, en la historia de la iglesia Jacob Lathrop Jesse. Como ya lo expresamos, esta iglesia es llamada así por sus tres primeros pastores, Henry Jacob, John Lathrop y Henry Jesse. Y recalco la importancia de esta iglesia, las raíces de los bautistas particulares en el separatismo inglés lo distancian de los anabautistas continentales y de los bautistas generales ingleses. La historia de esta iglesia está registrada en un manuscrito muy antiguo que se llama, o llegó a conocerse como el manuscrito Kiffen. El manuscrito Kiffen resalta o reseñala la historia de esta iglesia. Un historiador aún antiguo dice: este antiguo manuscrito da cuenta de aquellos bautistas que se formaron primero en distintas congregaciones o iglesias en Londres. Desde 1616, este manuscrito, el manuscrito Kiffen, describe la historia de la iglesia, de esta iglesia, Jacob Lathrop Jesse, a través de sus varias fases de vida,
resaltando algunos eventos importantes que quiero señalar aquí. En 1624, Henry Jacob, el primer pastor de esta iglesia, dejó la iglesia para ir a Virginia, sucedido 2 años después por John Lathrop. La persecución del gobierno puso a Lathrop y a muchos de su congregación, a muchos feligreses de su congregación, en la cárcel en 1632. En 1633, durante el encarcelamiento de Lathrop, algunos miembros dejaron la iglesia porque estaban, y esto aparece en el manuscrito, insatisfechos con que las iglesias que poseían parroquias inglesas fueran consideradas verdaderas iglesias. Es decir, muchos en 1633 de esa iglesia dejaron el semiseparatismo para pasar al separatismo total. Pero en 1634 fue liberado de la condición de preso Lathrop con el propósito o con la obligación de que tenía que partir hacia Nueva Inglaterra. Y 30 miembros partieron con él hacia Nueva Inglaterra. En 1637, Henry Jesse tomó su lugar en la iglesia como el tercer pastor. Pero viene el punto tal vez que más nos interesa. En 1638 se registra en ese manuscrito la salida de posteriores personas de esa iglesia, Jacob Lathrop Jesse, y las razones que son dadas son las siguientes. Estaban convencidos de que el bautismo no era para niños, sino para creyentes profesos. Estos miembros comenzaron una nueva iglesia bajo la dirección de John Spilsbury. Así que podemos señalar que en la historia de los bautistas particulares, la primera iglesia bautista reformada o congregacionalista, credo bautista o bautista particular, fue pastoreada por John Spilsbury. Este es el génesis de los bautistas particulares o reformados o congregacionalistas credo bautistas. ¿De dónde surgimos? Recuerden entonces los círculos concéntricos. Ese es nuestro génesis, esa es nuestra historia. No la historia del anabautismo ni de los bautistas generales, es decir, los bautistas arminianos. No tenemos vínculos históricos con ellos. Esto es muy importante. ¿Sabes por qué es muy importante? Porque aún le hacemos peso a la lucha que tuvieron estos grupos de hermanos en el siglo XVII que gritaban: no tenemos vínculos con los anabautistas. Así que podríamos decir que el origen de los bautistas particulares en términos generales surge del movimiento puritano de las universidades e iglesias locales en Inglaterra, pero en términos específicos, en el surgimiento de la congregación de John Spilsbury, de la llamada iglesia Jacob Lathrop Jesse. Ya conociendo el origen de los bautistas particulares, reformados o congregacionalistas bautistas, pasemos a hablar de cómo surgen sus expresiones de fe confesional. Pero antes de hacerlo, tenemos que regresar a la historia general de Inglaterra para entender por qué existió una asamblea de ministros que se reunió en la abadía de Westminster, la cual tiene una gran importancia en las expresiones confesionales de los bautistas particulares del siglo XVII. Habíamos quedado en el reinado de Jacobo I, quien después de las restricciones que vimos, que llevó muchos años a muchos a salir del país y a otros permanecer de una forma semiclandestina, Jacobo I se volvió más tolerante hacia los pastores puritanos debido a la presión de algunos miembros del parlamento que eran simpatizantes de los puritanos. Las tensiones se aliviaron aún más con Jacobo I porque el rey Jacobo apoyó al calvinismo en el sínodo de Dor. ¿Recuerdan lo que se trata en el sínodo de Dor? Y porque algunos puritanos moderados como Richard Sibbes, el autor del precioso libro La Caña Cascada, continuaron al servicio de la iglesia inglesa. Así que llegamos en ese contexto a Carlos I, el hijo de Jacobo. Y Carlos I se casó en 1625 con la católica devota Enriqueta María de Francia, lo cual provocó temores entre los puritanos y el parlamento de que el nuevo rey tenía la intención de llevar a Inglaterra de regreso a Roma.
Estas sospechas aumentaron cuando nombró el rey a su consejero de confianza, a William Laud. William Laud, aunque se opuso a la autoridad del Papa, reintrodujo muchas de las formas de adoración católica y apoyaba la teología arminiana. Esto angustió al clero puritano y al parlamento, quienes se opusieron a dicho nombramiento. Pero lo que hizo Carlos entonces fue disolver el parlamento y asumió un gobierno personal en 1629, y a partir de aquí el obispo Laud desató una amarga persecución en contra de los puritanos. Las persecuciones de Laud se vieron plasmadas en prohibiciones como estas. Prohibió la predicación de la doctrina de la predestinación. Exigió a todo el clero que usara el libro de oraciones y la vestimenta clerical, e hizo que los laicos se arrodillaran mientras recibían la comunión. Después de su nombramiento como obispo en Canterbury, en 1633, Laud se opuso a la observación puritana del día de reposo, exigiendo que el libro de deportes se leyera desde todos los púlpitos bajo amenaza de suspensión. La escalada de las tácticas represivas de Laud en 1637 resultaron desastrosas para el rey Carlos. Ejecuciones contra puritanos como William Pridney, a quien le cortaron las orejas y le marcaron el rostro con hierros candentes, trajo recuerdos al pueblo de las brutales persecuciones contra los protestantes bajo la reina María la Sanguinaria. Pero sin dudas, el más craso error fue el intento de Laud de imponer la liturgia anglicana a los escoceses. Los presbiterianos escoceses avivaron su resistencia nacional, que condujo a la adopción en 1638 del Pacto Nacional, que afirmaba la fe reformada y la libertad de la Iglesia en Escocia. La guerra fallida del rey contra los covenanters, es decir, los pactadores escoceses, y su negativa a trabajar con el parlamento provocaron más oposición, lo que finalmente obligó a Carlos a huir de Londres en mayo de 1642. En alianza con los presbiterianos escoceses y con el apoyo del clero puritano, el parlamento rechazó la reivindicación de Carlos del derecho divino de los reyes, hundiendo al país en una guerra civil. Oliver Cromwell y su nuevo modelo de ejército de soldados puritanos derrotaron una y otra vez al ejército del rey. El rey Carlos I negoció desde la prisión un tratado secreto con los escoceses que condujo a nuevas hostilidades. Por su papel en la prolongación de la guerra civil, el rey fue juzgado y ejecutado el 30 de enero de 1649. Y aquí viene el punto que buscamos. ¿Por qué existió una reunión de ministros en la abadía de Westminster? Durante la guerra civil inglesa y bajo la dirección del parlamento, más de 100 líderes puritanos se reunieron en la abadía de Westminster para redactar una nueva confesión de fe para la Iglesia nacional. Y es durante este tiempo que regresamos a la historia de los congregacionalistas bautistas o bautistas particulares en torno a sus expresiones confesionales. Los bautistas calvinistas con creencias credo bautistas o congregacionalistas con creencias credo bautistas aparecieron en Londres solo unos años antes del tiempo de la Asamblea de Westminster. Recuerda, 1638 y la Asamblea de Westminster aproximadamente 1640. La idea de que el Parlamento convocara a la Asamblea de Westminster era reformar la propia Iglesia de Inglaterra. Los presbiterianos en la Asamblea de Westminster, que eran mayoría, esperaban que la conclusión fuera la formación de la Iglesia presbiteriana de Inglaterra. Y quienes estaban reunidos en la abadía de Westminster estaban preocupados por este nuevo grupo, estos congregacionalistas credobautistas, pues ese grupo tenía características muy similares a los anabautistas continentales que 100 años antes habían traído gran desastre en medio de algunas ciudades en Alemania. Jane Renihan, con el deseo de dar a entender lo que enfrentaban los primeros creyentes con convicciones bautistas en Londres, lo ilustra así: vives en una ciudad, la capital de tu país,
Eres miembro de una de las pocas iglesias que recién comienzan a crecer independiente de la Iglesia Central Nacional y empiezan a hacerse notar en la ciudad, pues es ilegal que se reúnan para adorar. Cualquiera que esté vivo solo puede recordar una religión legal y una iglesia central, y cada intento de estar en desacuerdo con esa religión se ha encontrado con oposición y persecución. A medida que crecen sus iglesias, los rumores comienzan a extenderse, pues 100 años antes, algunas personas con creencias un poco similares a las suyas se involucraron en una terrible rebelión en otro país relativamente cercano, y se están difundiendo rumores que estas iglesias harán lo mismo. ¿Qué harías tú?, pregunta Renningham. La situación a la que Renningham se refiere es lo que aconteció 100 años antes con lo que sucedió en la ciudad alemana de Münster. Y quiero leer lo que el historiador Justo L. González dice y relata en qué sucedió en Münster. En esa ciudad alemana alguien dijo que la Nueva Jerusalén sería establecida en Münster. Hacia allá acudieron los visionarios. El rey vendría pronto, el reino vendría pronto, vendría en Münster, y entonces los pobres recibirían la tierra por heredad. Pronto el número de los anabaptistas en Münster fue tal que lograron apoderarse de la ciudad. Sus jefes eran un panadero holandés, Juan Matis, y su principal discípulo, Juan de Leyden. Una de sus primeras medidas fue echar a los católicos de la ciudad. El obispo, expulsado de su sede, reunió un ejército y sitió a la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, dentro de la ciudad se insistía cada vez más en que todo se ajustara a la Biblia. Los protestantes moderados fueron también echados por impíos. Constantemente se destruían las esculturas, pinturas y demás artefactos de culto tradicional. Fuera de la ciudad, el obispo mataba a cuanto anabaptista caía en sus manos. Los defensores se exaltaban más cuando más desesperada se volvía su situación, pues escaseaban los víveres. A diario había quienes creían recibir visiones de lo alto. En una salida militar contra las fuerzas del obispo, Juan Matis resultó muerto y Juan de Leyden lo sucedió. Debido a la guerra constante y al éxodo de muchos varones, la población femenina de la ciudad era mucho mayor que la masculina, y Juan de Leyden decretó la poligamia, a la usanza de los patriarcas del Antiguo Testamento. Por ley, toda mujer en la ciudad tenía que estar casada con algún hombre. El sitio se prolongaba, y al mismo tiempo que los ciudadanos carecían de víveres, los fondos del obispo comenzaban a escasear. En una acción desesperada, Juan de Leyden salió con un puñado de hombres y derrotó en una escaramuza a los soldados del obispo. Entonces, en una celebración de aquella victoria, fue proclamado rey de la Nueva Jerusalén. Empero, poco después, un grupo de habitantes de la Nueva Jerusalén, quizás hastiados de los excesos que se cometían, o quizás impulsados por el hambre y el miedo, le abrieron las puertas de la ciudad al obispo, cuyas tropas arrasaron a los defensores del reducto apocalíptico. El rey de la Nueva Jerusalén fue hecho prisionero y exhibido por toda la región con sus dos principales lugartenientes en sendas jaulas de hierro. Poco después fueron torturados y ejecutados. Así terminó el principal brote del anabaptismo revolucionario. Y hasta el día de hoy, dice Justo Diego González, en la iglesia de San Lamberto en Münster pueden verse las 3 jaulas en que fueron exhibidos el rey y sus 2 lugartenientes. Ese era el temor entonces entre muchos de los ministros reunidos en la abadía de Westminster con ese grupo que tenía creencias similares a estos fanáticos de Münster y que llegasen a actuar de esa manera. ¿Cuáles eran las creencias similares? Pues que creían que los que deberían recibir el bautismo fuesen aquellos que daban una profesión de fe, es decir, tenían una convicción credo bautista. Un texto de esa época, de la época cuando se reunieron los ministros en la abadía de Westminster, se titulaba así: una advertencia a Inglaterra, especialmente a Londres, acerca de la famosa historia de los frenéticos anabaptistas, sus predicaciones y sus prácticas desenfrenadas en Alemania. Esto se fue fechado en 1642. Y una parte decía: que perezcan todos los facciosos y sediciosos de la iglesia y del Estado, pero que florezcan la corona sobre la cabeza del rey Carlos. Amén. Así que había un rechazo de temor a lo que podía suceder con estos cristianos creyentes credobautistas. Renningham dice: todo lo que un oponente de los congregacionalistas bautistas tenía que hacer era decir el nombre Münster, y todos los supuestos horrores de esa triste ciudad serían imputados a estos homólogos
ingleses. Matthew Bingham señala lo siguiente: la Asamblea de Westminster emitió una orden llamando a los defensores de los principios antipaidobautistas a proporcionar una divulgación breve y completa de sus puntos de vista. La Asamblea de Westminster dijo, bueno, que nos digan qué es lo que creen ese grupo. Al mes siguiente apareció en público lo que conocemos como la primera confesión de fe bautista de Londres. Bingham así relata lo ocurrido. Al ingresar a la Cámara de los Comunes el 29 de enero de 1646, los miembros del Parlamento fueron recibidos con una sorpresa desagradable. Dos hombres, Samuel Richardson y Benjamin Cobbs, estaban parados afuera de la puerta abordando a los que entraban, entregando a cada uno un pequeño folleto. Dentro de la sala de las asambleas, después de que se realizaron las oraciones de la mañana y se ofrecieron las gracias por 2 sermones pronunciados recientemente, se llamó la atención de la reunión sobre los perturbadores panfletarios. Se pidió al sargento de armas que arrestaran a Richardson y a Cobbs, y se ordenó de que a los censores estatales que tomaran cuidado diligente de suprimir el librito distribuido esa misma mañana. Bueno, tal vez muchos no saben, pero Benjamin Cobbs es el papá de Nehemías Cobbs, quien fue el editor principal de la Segunda Confesión de Fe de Londres de 1689. Uno de los propósitos principales al promulgar la confesión de fe de parte de este grupo de hermanos fue negar cualquier vínculo con los anabaptistas continentales. Esto es evidente al echar un vistazo a la portada de la confesión. Esa primera confesión decía: una confesión de fe de 7 congregaciones o iglesias de Cristo en Londres que son comúnmente pero falsamente llamadas anabaptistas. Los bautistas particulares estaban ansiosos por establecer su legitimidad entre los presbiterianos e independientes y al mismo tiempo distanciarse de los arminianos, socinianos y anabaptistas. Por eso continúa diciendo esa primera portada de la confesión: presentado a la vista de todos los que temen a Dios para que lo examinen con el criterio de la palabra de verdad, así como para que se eliminen las calumnias que con frecuencia, tanto en el púlpito como en la imprenta, aunque injustamente, se vierten sobre ellos. La confesión de fe de los bautistas particulares fue un intento de reivindicar su nombre ante los ojos de los presbiterianos e independientes ortodoxos. La epístola que se agregó al comienzo de la confesión de fe expresa esta motivación. No dudamos de que a muchos les parezca extraño que personas como nosotros, que con frecuencia somos calificados de herejes y sembradores de divisiones, nos atrevamos a aparecer públicamente como lo hemos hecho ahora. No es desconocido para nadie los tristes cargos que se nos imputan, no solo por el mundo que no conoce a Dios, sino también por aquellos que se consideran los principales dignatarios de la iglesia de Dios y vigilantes de la ciudad, acusándonos de mantener, estas eran las acusaciones, el libre albedrío, de apartarnos de la gracia, de negar el pecado original, de renunciar a la magistratura, de negar a ayudarlos, ya sea en persona o en dinero, en cualquiera de sus mandatos legales, de cometer actos indecorosos al impartir las ordenanzas del bautismo que no deben ser nombrados entre cristianos. Eran difamaciones graves, los vinculaban con los anabautistas, con los arminianos y con los socinianos. Bingham señala: con la publicación de este documento, los bautistas de Londres intentaban comprometerse con la asamblea en sus propios términos y participar, aunque de manera ineficaz, en la vida eclesiástica de la nación. Así que fue esta necesidad apremiante que hizo surgir la primera edición de la confesión. Querían y necesitaban demostrar que eran ortodoxos en sus creencias teológicas y que no tenían ninguna agenda más allá de un compromiso fiel y consciente con Dios y su palabra. Y entendiendo esto, entendiendo esa intención que ellos tenían, es que podemos resaltar las 2 fuentes principales para la composición de la primera confesión de fe de Londres. La primera o fuente principal que utilizaron los bautistas particulares fue la conocida Confesión Verdadera de 1596.
Esta era una confesión realizada por las iglesias que habían sido expulsadas o que habían emigrado hacia los Países Bajos, principalmente escrita por Henry Eastworth, que fue un hombre muy dotado teológicamente. Y la segunda fuente fue el libro de William Ames, La médula de la divina teología. Estas son las dos fuentes principales para la composición de la primera confesión de fe. ¿Qué se ve allí? Se ve el intento de estos hermanos de estar vinculados con la doctrina de los congregacionalistas y con la doctrina de los reformados. Están diciendo, creemos lo que ustedes creen. Eso es lo que ellos están haciendo al escoger estas dos confesiones. Y querían desligarse del lenguaje áspero que tenía la confesión verdadera de 1596, que fue escrita por aquellos que habían tenido que huir hacia los Países Bajos y que tiene muchas expresiones muy duras en contra de la iglesia de Inglaterra. Lógicamente esa no era la intención que tenían los bautistas particulares, y por eso toda esa terminología fuerte que tiene esa confesión de 1596 es quitada dentro de la confesión bautista, la primera confesión de fe bautista. Quiero mostrar solo un ejemplo y para ir adelantando, porque el tiempo nos va comiendo, del lenguaje fuerte que tenía la confesión verdadera de 1596, que los bautistas no tomaron para conformar su primera confesión de fe. En esa confesión, en el artículo 29, dice que el presente ministerio retuvo y utilizó en Inglaterra el arzobispo, los obispos, los decanos, los prebendados, los canónigos, los pequeños canónigos, los archidiáconos, los cancilleres, los comisarios, los presbíteros, los diáconos, los párrafos, los vicarios, coadjuntadores, los predicadores itinerantes a sueldo, los guardianes, los secretarios de las parroquias, sus doctores, procuradores y toda la chusma de esos tribunales con todos sus miembros y sus subordinados colocados sobre estas catedrales y asambleas parroquiales, son un ministerio de oficios extraños y anticristianos. No es instituido en el testamento de Cristo o permitido en o sobre la iglesia. Este lenguaje, lógicamente, los bautistas no lo iban a plasmar en su confesión, porque lo que querían los bautistas era integrarse, que fuesen aceptados, y por eso, aunque gran parte de la primera confesión de fe es mucho de lo que está en esa confesión de 1596, estas partes la quitaron, porque si dijeran, queremos ser reconocidos por ustedes, queremos que nos vean que somos ortodoxos y por cierto creemos que son anticristianos, tales sentimientos no tendrían sentido, lógicamente. La pregunta, ¿lograron el propósito estos hermanos con esta primera confesión de fe? Podríamos decir que en parte, El más famoso de todos los oponentes de los bautistas particulares fue el archicazador de herejías Thomas Edwards, un ministro presbiteriano itinerante con sede en Londres, quien era conocido por sus arrebatos de mal genio contra cualquiera que considerase poco ortodoxo. Edwards produjo un muy famoso libro llamado Gangrena. En esa obra, Edwards mencionaba la primera confesión de fe de 1644 y 1646, su revisión, y no encuentra ninguna falla en ella, admitiendo que sus declaraciones son como la de las iglesias reformadas, aunque afirma que los bautistas no sostienen esas doctrinas con la misma intención. Él llama la confesión fraude y falacia, con la intención de ocultar lo que él pensó que era la verdadera y real de las doctrinas de los bautistas. Así que podemos decir que por lo menos este hombre, que era conocido por esos arrebatos de ira en contra de los que él consideraba poco ortodoxos, llamó que tenía unas expresiones ortodoxas dicha confesión. Pero otro crítico, y tal vez más diciente del ambiente que había con los bautistas particulares, fue Daniel Fedley. Era monárquico, no era presbiteriano, y fue brevemente miembro de la Asamblea de Westminster. Y él escribió lo siguiente sobre la confesión de 1644. Escucha, él dijo: si damos crédito a esta confesión y al prefacio de la misma, aquellos que entre nosotros están marcados con este título, es decir, anabaptistas, no son herejes ni cismáticos, sino cristianos de corazón tierno, sobre quienes a través de falsas sugerencias cayó la mano dura de la autoridad mientras la jerarquía estuvo de pie, porque ellos
ni enseñan el libre albedrío, ni caer de la gracia como los arminianos, ni negar el pecado original como los pelagianos, ni negar la magistratura como los jesuitas, ni mantener la pluralidad de esposas como los poligamitas, ni la comunidad de bienes como los apostólicos, ni andar desnudos como los adamitas, mucho menos ven la mortalidad del alma como los epicúreos. Y con este propósito han publicado esta confesión de fe, suscritas por 16 personas en nombre de 7 iglesias en Londres. Yo no diría, oh, tremendo, buen punto, pero termina diciendo, cubre una pequeña masa de veneno de ratas en una gran cantidad de azúcar para que no se perciba. Así que no había manera de que pudieran ser excusados por parte de estos hombres. Pero James Renihan dice que de alguna manera sí se logró el objetivo, porque por lo menos se colocó en la palestra lo que ellos querían enseñar. La edición de la primera confesión de fe de Londres fue un intento de eliminar la amenaza de persecución y obtener la aceptación teológica de los paidobautistas, y la segunda edición, 2 años después, en 1646, lo fue aún más explícitamente. Cumplió bien su propósito, incluso si algunos pensaron que era una cortina de humo para doctrinas más nefastas. Colocó a los bautistas dentro de la corriente principal de la teología puritana en la Inglaterra de mediados del siglo XVII. Otros, si voy a pasar rápido por esta diapositiva, tenían una buena concepción de los bautistas. Algunos paidobautistas escribieron panfletos diciendo el derecho que se tenía de alquilarles habitación a los bautistas particulares. En un panfleto que tenía por título Razones humildemente ofrecidas en la justificación de la acción de alquilar una habitación en London House a ciertos cristianos pacíficos llamados anabaptistas. Al parecer el autor había alquilado una sala de reuniones al señor Jesse y al señor Kiffen y otros a quienes consideró piadosos. Este Jesse, es muy bonito saberlo, es el tercer pastor de la iglesia Jacob Lathrop Jesse, que a la postre llegó a convicciones credo bautistas. ¿Quiénes fueron los editores de la primera confesión de fe? Aparentemente fueron William Kiffen, John Spilsbury y Samuel Richardson. William Kiffen fue un hombre de mucho dinero que apoyó de gran manera y tenía convicciones credo-bautistas. Se cuenta que Kiffen llegó a prestarle dinero al mismo rey, o sea, era un hombre de mucho poder económico en Londres. John Spilsbury, ya sabemos quién es, el primer pastor de la iglesia bautista particular que surgió de la iglesia Jacob Lathrop Jesse, y Samuel Richardson, no tenemos mucha información de él. Y otros pastores juntos con ellos, en representación de sus iglesias, firmaron entonces en 1644 la primera confesión, que tuvo una revisión en 1646, donde aparecen hombres aquí muy importantes, como Benjamin Coase y Hanser Knollys. Importantes no solamente porque Benjamin Coase es el papá de Nehemías Cobb, sino porque eran personas muy instruidas, teólogos de peso que enriquecieron aún más la revisión de 1646. En años posteriores, en 1651, 1652 y 1653, siguieron apareciendo otras ediciones de la primera confesión de fe. Quienes aparecen firmantes en todas las 3 ediciones fueron Kiffen y Spilsbury. Ellos fueron los únicos que aparecen como firmantes de estas 3 primeras ediciones de la primera confesión de fe de Londres. Y termino con esto, mis amados hermanos. El 26 de agosto de 1677 se registró la siguiente entrada en el libro de actas manuscritas de la iglesia Petty France de Londres. Petty France fue también una de las 7 iglesias originales firmantes de la primera confesión de 1644. En ese manuscrito de actas se dice: se acordó que se publicara una confesión de fe con el apéndice leído y considerado por los hermanos. Esto fue el 26 de agosto de 1677. Lo que se señala allí y lo que está hablando es de nuestra segunda confesión de fe de Londres, que nosotros llamamos de 1689. Así que surgen estas preguntas.
¿Por qué entonces se conoce como la Segunda Confesión de Londres de 1689 si en 1677 se está hablando de su impresión y promulgación? ¿Por qué una nueva confesión de fe? ¿Cuáles fueron las bases editoriales de esta dicha Confesión de Fe de Londres de 1689? Bueno, esas serían respuestas que daremos, si es la voluntad del Señor, en 15 días, cuando nos adentremos en ya el contexto mismo de la Segunda Confesión de Fe de Londres y su estructura, para prepararnos para adentrar a la exposición párrafo a párrafo en el mes de febrero. Si es la voluntad del Señor, dentro de 8 días lo que vamos a ver es qué es una iglesia confesional, por qué es la importancia de las confesiones, mis amados hermanos. Espero que este recorrido les haya dado un contexto entonces a nuestro origen, al origen de las iglesias bautistas particulares.